La guerra de los demócratas contra Donald Trump por el juicio político contra el mandatario deja en un segundo término la firma del TEMEC y difícilmente se va a producir ahora en este año de 2019. Sin embargo, sigue vigente el Telecán y la cuestión es si es suficiente para asegurar la confianza en las inversiones y el comercio, una vez que el puntal o uno de los principales motores que han sostenido a la economía mexicana en este año han sido precisamente las exportaciones. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar. Acompáñenme, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña ahora, vamos rápido a ver unos datos para arrancar en el foro con nuestro debate de hoy. La guerra verbal por el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube cada vez más de tono por la presión en su contra y las respuestas de amenazas hacia los congresistas demócratas que impulsan una investigación para destituirlo. Pero el proceso de impeachment, sin la seguridad de que pueda prosperar con la mayoría república en el Senado, ha servido al mandatario para lanzar ataques contra sus adversarios y situarse en el centro del debate. Hay diversas encuestas que indican respaldo insuficiente al juicio de Trump. Por ejemplo, una que se realizó en el marco del escándalo de la trama rusa. 56% de los encuestados se manifestó en contra del impeachment y tan solo 39% a favor. Quizá por ello, Trump le ha dado la bienvenida e incluso ha asustado a sus votantes con declaraciones como que usa México para parar la migración a su país. Posiciones 1. Trump también insinuó, si los demócratas tienen éxito en remover al presidente de su cargo, esto causará una guerra civil como la fractura en esta nación, de la cual nuestro país nunca sanará, escribió a través de Twitter. 2. Después de que los demócratas anunciaran indagatoria para iniciar el juicio político, la inestabilidad legislativa que habrá en Estados Unidos pone en peligro la aprobación del TEMEC en ese país, escribió en su cuenta de Twitter Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador para TEMEC. 3. Dicha posición fue retomada por Jesús Seid, subsecretario para América del Norte en la Cancillería, en su cuenta de Twitter, donde cuestionó si las futuras legislaciones, entre las que está el TEMEC, quedarán sin movimiento alguno. Arrancamos con opiniones encontradas, la guerra verbal y de ataques legales entre demócratas y el presidente Donald Trump sube de tono, se calienta la situación en Estados Unidos y para nosotros no es desde luego una buena noticia. El TLC está relegado y la perspectiva de que se firmara este año se ve cada vez más lejana, cada vez más congelada. Vamos a entrarle a este tema. ¿Qué repercusiones puede tener justo la lucha encarnizada que hay por el Capitolio de cara a la reelección del presidente Trump? Puede afectarnos, puede impactar a la relación bilateral. Mónica, ¿cómo estás? Muy Mónica bien, Laborda, Pepe. internacionalista, Comexi y además de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Gracias por estar con por la nosotros. invitación. Un placer de verdad tenerte. Gracias. Y mi querido Fausto Pretelín, ¿Cómo estás? Como Bien. siempre, un gusto tenerte aquí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Peatón global. Peatón global, exactamente. Exacto. Internacional. Tratando de ya lo comprender al conoce. mundo. Ha estado con nosotros en muchos programas. Me gustaría empezar con el asunto directamente. A ver, ¿tú crees que el TEMEC, aunque no se firme, mientras se mantenga el Telecán, no tiene por qué generar, digamos, mayor incertidumbre sobre la inversión y comercio, como hoy, precisamente en tu periódico, declaraba Moisés Kalach, el negociador mexicano? Ajá. ¿Coincides con él o Coincido con él, ¿no? Yo creo que tomando en cuenta el entorno de Donald Trump, es muy comprensible la incertidumbre de si se aprueba o no se aprueba. Y sobre todo ya en una etapa en donde el agua le está llegando a la garganta a Donald Trump con el tema del juicio político. Y es una batalla, una confrontación muy clara, ¿no?, entre republicanos y demócratas. Guerra, Entonces, dije yo, ¿estoy siendo amarillista? Una batalla. ¿O se puede calificar así? pues es un inicio de una guerra electoral, ¿no? ¿No es guerra de exterminio? A ver, ¿quién? Es una guerra electoral Ok. con ya miras al 2020 y la situación ya se convierte en laberíntica, ¿no? Es decir, para todos los acuerdos comerciales que están por firmarse en Estados Unidos,
y sobre todo la política exterior de Donald Trump, que ha sido un fracaso monumental, en donde no le ha salido nada, salvo un acuerdo comercial con Corea, salvo el TEMEC, sin estar todavía aprobado, pero se salió del acuerdo de París, el ecológico, se sale del acuerdo nuclear con Irán. La cuenca del No Pacífico. le sale nada, la cuenca, exactamente. Ajá. No le sale el tema de Corea del Norte, en donde su apuesta durante los últimos 2 años fue esa, reunirse con Kim Jong-un y demás. Con Israel le entrega de alguna manera voluntariosamente, sí, ¿no? Mueve la mudanza, ¿no? de la embajada, pero las últimas decisiones que ha tomado con base a pedirle a Netanyahu que no recibiera a 2 legisladoras de su país, de Estados Unidos, y eso fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? Porque hay muchísimos en el lobby de Israel, el lobby judío, en Estados Unidos, están sumamente enojados, porque en realidad, con Netanyahu, evidentemente, y con Donald Trump, por supuesto, porque esto no es una decisión de una democracia libre y abierta como es Israel. Entonces, sumando, yo creo que le ha salido muy mal todo en política exterior. No sé si coincidas con Fausto en que todo le ha salido mal a Donald Trump en términos de política exterior, y si es así te diría, ¿y eso es bueno o es malo para nosotros? ¿Abre una ventana o la cierra, sobre todo para el TEMEC? Coincido con Fausto, realmente pues no ha tenido una política exterior que él pudiera impulsar lo que quería, ¿no? Ha sido frenado Donald Trump y finalmente pues está respondiendo a su base electoral, ¿no? Lo que prometió en campaña y lo que quiere impulsar en su gobierno. Respecto a nuestro país, bueno, finalmente se abre un abanico de opciones, seguimos con NAFTA, mientras TEMEC se ratifique o no se ratifique, considero que no hay las condiciones al interior del Congreso de Estados Unidos para ratificarlo en el corto plazo. De cara al impeachment, de cara a ciertas cuestiones globales que también no tenemos que dejar de ver aislado a Estados Unidos, el tema con Irán, la situación de la guerra comercial con China, va a tener ahora la 13ª ronda de negociaciones con China para pues, seguir avanzando en el tema, una posible guerra comercial con Europa, en fin. Todo va de la mano y finalmente no lo veo como una agenda, un tema prioritario en la agenda de Estados Unidos. Ahora, si no le ha salido nada, la posibilidad de la firma del TEMEC y llevarlo a la arena electoral, ¿es una oportunidad para nosotros o es intrascendente? Para Trump sería un acierto. Finalmente los republicanos son los que estaban impulsando más esta, digamos, iniciativa. Los demócratas no están tan, digamos, felices de impulsarlo, pero habrá que ver qué camino lleva el tema político, porque pensemos, sería como decir, bueno, vamos a dar un stand-by, ¿no? Al impeachment, a todo esto, vamos a dejarlo de lado y vamos a dedicarnos a ratificar el TEMEC. Al interior de gobierno de Estados Unidos considero que ahorita no son las podría ser condiciones. no 2.19, sino 2.20, todavía habría 2.20. tiempo. Todavía sí. Y entonces para ti sí sería una ventana de oportunidad. O sea, a Trump le convendría que saliera el TEMEC para llevar ese... Pues alguna medallita de triunfo, ¿no? Nos impacta la posibilidad de que el TEMEC no se firme este año en medio de la guerra electoral en Estados Unidos entre demócratas y el presidente Trump. A todas luces, Fausto, estamos viendo pues que somos una pieza, digamos, dentro del ajedrez de esta disputa en Estados Unidos por el Capitolio. Y así como decíamos lo que podría significar para Trump, también hay algunos que dicen a los demócratas también les convendría impulsarlo. Sí, no, por supuesto. Porque el TEMEC sí trae temas laborales que a ellos les importa. Y dejarnos solo con el Telecan sería perder esa oportunidad. Sí, más allá ves? de... Yo creo que un ¿Crees paso que el antes... argumento importe o no tanto? No, yo creo que sí es importante. Y además han hablado en los últimos días, algunos demócratas, que hay que separar el tema del juicio político en contra de Donald Trump de algo tan importante como es un acuerdo comercial. Yo creo que es una batalla. Si fuera una guerra entre demócratas y republicanos, yo creo que sí no se aprobaría el TEMEC. A ver, pero ¿es posible separarlo? Pues es necesario separarlo. Yo creo que al fin de cuentas son políticos, ¿no? Y pueden caer seducidos precisamente por decir no a todo lo que diga sí Trump y viceversa, ¿no? Pero inclusive yo creo que responderían con cierta altura los demócratas si lograran separar los dos temas y por una parte aprobar el TEMEC tomando como base algunas de las propuestas que ellos han hecho en materia laboral y en un riel aparte
el juicio político, ¿no? Pero es interesante porque digamos que los dos lados tienen razones para decir no y también para decir sí. Tanto Trump como los demócratas, para utilizar el TEMEC como un instrumento político de castigo al adversario, o para decir, gano aquí. Claro, sí, y utilizarlo de cara al año que viene las elecciones. Se ha hablado mucho también de los tiempos, ¿no? De que si es posible de aquí a fin de año ratificarlo. Yo lo veo muy complicado. Son ¿En eso pocos coincidimos? meses. Sí, yo creo que el tercer jueves de noviembre es Bye, como bye. el muro, ¿no? El día de Viene gracias, ahí se Thanksgiving, acabó. viene el receso. Sí. Sería ya trabajar a marchas forzadas y empezar ya desde ahora a tener muchos más avances. Yo veo difícil, será en el 2020 si existe la voluntad política para hacerlo. Yo creo que hay una energía, sobreenergía, ¿no? Que está desgastando con el juicio político. Lo hemos visto en las últimas horas. Hoy, de alguna manera, Donald Trump enfureció con un periodista de Reuters cuando le preguntó, oiga, ¿cuál es el objetivo o qué le quería pedir al presidente de Ucrania, ¿no? con Joe Biden? Y ahí fue donde se desesperó Trump. Y eso puede ser una imagen que se proyecta a corto plazo, es decir, la enorme desesperación que tenga, precisamente por el desgaste que va a sufrir. Es decir, un presidente que va a un proceso político, pues es un presidente devaluado, sea lo mismo claro. Clinton que Nixon o que el propio Trump, ¿no? O sea, a ver, lleva un componente de evaluación en cuanto a la credibilidad muy importante. A ver, sí han subido de tono las declaraciones, la de hace un par de días es muy Claro. dura. Si hay un proceso de destitución, habrá una guerra civil en Estados Unidos. Eso reflejaría, no sé, es lo que sugiere Fausto, que sí está haciendo, la maniobra demócrata sí está haciendo mella en el presidente de Estados Unidos. Sí, ¿Tú definitivamente, qué opinas? y no tiene todo el apoyo en el Congreso como él quisiera. No está tan respaldado como quisiera Trump, como al inicio de su administración, ¿no? Y finalmente también él está apostando y está diciendo que es un golpe de Estado, ¿no? Que es algo contra su imagen, que están desvirtuando, ¿no? Las políticas de gobierno y que más bien es una cuestión mediática que quieren sacar a la luz, temas que pues no, él está negando. Ahora, ¿qué le preocupa a él? ¿Le preocupa que en efecto pueda llegar a prosperar el impeachment, o lo que le preocupa es el desgaste que, erosione su popularidad y llegue a una imagen deteriorada? ¿Cuál de las dos? Le preocupa el desgaste, ¿no? Sí, porque la Cámara, digamos que los senadores aún a regañadientes van a cerrar filas con él. Es decir, como kamikazes se van a ir a favor de Trump y se pueden llegar a estrellar en las elecciones del 2020. Sin embargo, el desgaste es lo que lo va precisamente a precipitar su imagen, su mala imagen. El decir que es un golpe de Estado, pues habla de que pudiera ser o pudiera pasar como si fuera un presidente venezolano en este momento. Es decir, no sabe que la separación de poderes en Estados Unidos es sólida, que el Congreso tiene toda en términos legales, la posibilidad de llevarlo a un juicio político, que no están violentando la Constitución, que hay una Suprema Corte también independiente. Yo creo que esos son reacciones de desesperación, y lo dijo hoy Nancy Pelosi, es decir, el hecho de que esté enojado Donald Trump sabe que de alguna manera hay razón suficiente o sólida para llevarlo a un juicio político, lo cual habla de su enorme desesperación. A ver, entonces, está sí, solo. A ver, si concedes, o sea, hay un tema de que les preocupe que pueda llegar a consolidarse la justificación del juicio político. Sí, por supuesto. Que se lleve a cabo y que se realice y que sea destituido por él mismo, lo veo complicado. Pero ahí coinciden, sí. No Yo tienen coincido. los votos en el Senado. No. 2/3 partes del Senado. Así no es, tiene. pero que va a ser minada su imagen pública totalmente. Y es algo que él ha cuidado todo el tiempo de cara a la base, que lo votó, que lo apoyó y que sigue pensando que es una opción como candidato al 2020. Ahora, en sentido contrario, ¿qué sucede si, llegado el momento, la investigación para el impeachment no procediera y entonces el presidente saliera y dijera, este es un triunfo y una demostración que lo que quieren era un asunto político y no había ninguna base para juzgarme, claro. como ocurrió con la trama rusa y el informe de Mueller, ¿no? Sí. Regreso con cómo nos va a afectar la guerra que está protagonizando el Partido Demócrata en el Congreso norteamericano con el presidente Donald Trump a propósito del juicio político. ¿Puede o existe la posibilidad también de que, a diferencia de lo que decían en el segmento anterior, esto lo fortalezca? Yo creo que no. O sea, yo creo que por ¿No más ves que por no. dónde? Sí, porque de alguna forma los demócratas, en particular Nancy Pelosi, tendrá que ir de manera pedagógica desdoblando cómo va el juicio,
esclareciendo cuáles son las dudas, por qué es sólida. Ella de alguna manera no ha querido o no quiso llevar a juicio político a Trump durante los últimos 6 meses, sobre todo con el tema de la trama rusa. Bueno, a ver, ella dijo al Washington Post se a principios resistió, de este ¿no? año que dijo, no me gustaría llevarlo a juicio hasta que haya algo muy sustancial en donde sí tenga solidez el caso para llevarlo a juicio. Es decir, Y ahora salió, ¿no? y esta llamada, pues bueno, claramente hay una invitación para un presidente del extranjero que se involucre en la política local. O sea, la Constitución de Estados Unidos es muy clara sobre el tema de la traición a la patria y sobre todo la injerencia en elecciones, que dado el caso de las elecciones del 2016, en donde hay elementos, en donde Mueller encontró ciertos elementos, bueno, ahora ya existen, ¿no? La transcripción es muy clara. Para mí, el gran error de Donald Trump desde el día 1 de su gobierno es la guerra, ahí sigue una guerra, no una batalla, en contra de las agencias de inteligencia de su país. O sea, esa ha sido la verdadera Esa guerra. ha sido la guerra. La política ha que le sido un puede costar epígono. puesto. Sí, no, lo demás es pura politiquería y pura grilla. Pero las agencias de inteligencia, si tú quitas a las cabezas, el cuerpo importante de las agencias es la burocracia que se queda y que permanece. La burocracia que espía, la burocracia Exactamente. que O que pincha apoya. teléfonos. Sí. Claro, pues pincha y graba para unos y para otros. Sí, y ahí es. está el agente encubierto, que por cierto va a ser llamado a testificar para el juicio político. De alguna manera se encuentra con esta llamada telefónica y fue el que detonó la alarma diciendo aquí hay algo malo porque hay una posible injerencia de un presidente extranjero que es ucraniano. Presionando. Presionado por el presidente de Estados Unidos. Entonces, eso fue de alguna manera categóricamente lo que lleva a una posibilidad de un proceso de apertura del A ver, juicio político. eso del lado de Trump, pero te diría, también parece que hay 2 bajas ya en esta, digamos, batalla, para usar el término de Petelín, Así es. política, Los que es Biden. Que le estalló en las manos. Le ¿no? estalla El la caso bomba, lo como platicábamos. decía. le estalla la y granada y en el las otro hoy es Bernie Sanders. Así es, ¿No? que no se ve operado, posibilidad. operado del corazón y difícilmente lo veremos. Términos Y en de campaña salud. política, ¿no? Que En es campaña. el peor mensaje que un Así candidato es. puede mandar a los potenciales votantes, ¿no? Por supuesto. Verlo en un hospital operado del corazón. Por supuesto, habrá que Bueno, ver qué pero además candidato estamos hablando de las 2 cabezas, Fuertes. visibles de los para ocupar la demócratas. candidatura demócrata. Así es, habrá que ver en ¿Cómo va los entonces el próximos score? meses ¿Cómo cómo va el va, score, Mónica? cómo va el score, ¿Eh? qué proponen los demócratas. Coincido plenamente con mi colega en el sentido de que Donald Trump, desde el inicio de su administración, estableció una guerra con los medios. Recordemos, ¿no?, todas las entrevistas que ha tenido y cómo ha tratado él a la prensa, callándola de manera despectiva, queriendo no involucrarla en sus asuntos. Eso es un tema que definitivamente le va a pasar factura en el próximo año y de cara a la reelección. Y habrá que ver los demócratas cómo llevan a cabo la investigación. Yo no considero tampoco que vaya a salir fortalecido Donald Trump de todo este O sea, no ven por este ningún escenario. lado la posibilidad de decir, no. miren Que hay cómo muchas vencimos otra vez aristas que están a acotándolo los y que es complicado, demócratas. considero. Ahora, hay también declaraciones que yo no sé cómo interpretar. Ustedes me imagino que sí, y es, por ejemplo, la tranquilidad con la que veo a Pompeo diciendo, yo estuve en esa llamada. Bueno, hoy salen yo diciendo. estuve en esa llamada. Bueno, lo tiene Así que como diciendo, reconocer. Pero ayer no lo reconoció. O sea, hoy tuvo que salir a decir sí estuve. Reconozco que sí estuve. Pompeo, el día de ayer, se enojó con el presidente de la comisión que lo va a investigar, el caso de Donald Trump, porque mandó llamar a 5 de sus funcionarios de la Secretaría de Estado. Ayer dijo Pompeo no va a ir ninguno porque no tienen tiempo para defenderse y consultar a sus abogados. Hoy le responden desde este comité, no estamos jugando, esto es algo serio, y él tiene que salir a decir, bueno, sí, reconozco que estuve en la llamada, que Sí, conozco se la vio llamada. obligado Sí, por las circunstancias a decirlo. O sea, no fue ningún paso al frente ni de No. confianza. No, Desde al mi punto de contrario, se vista, vio más bien obligado. fue parte Se vio de la obligado. presión en la que está viendo envuelto el Por gobierno supuesto. norteamericano. Hay otro elemento que también juega en esta clase de procesos y es determinante, y es la opinión y el respaldo de los estadounidenses hacia un impeachment. ¿Cómo ves los sondeos? ¿Qué están diciendo? Pues ¿Están los a favor? sondeos ¿Hay están dudas? muy ¿Qué- todavía en qué- la balanza. ¿Qué se sabe de esto? 50-50, no están del todo clara la población de apoyar este tipo de cuestiones. Vengo recientemente de una entrevista con la subgobernadora de California, le preguntaron sobre el tema y ella comentaba que es una situación que apena, que le da pena, digamos, al ciudadano de a pie de Estados Unidos, porque es un tema pues de cuestionamiento a las instituciones, de cuestionamiento a la figura presidencial que tiene tanta fuerza y que pues también cuestiona el patrioterismo o el patriotismo que se quiera tener hacia Estados Unidos. Entonces es un tema que todavía causa
O sea, los ve abochornados a sus compatriotas. Así es, que da vergüenza, ¿no? Que se vaya a llevar sobre la mesa un tema de este tipo, que Estados Unidos esté involucrado en este tema, ¿no? Pues sí, pero el Lo problema es comentaba que ya desde esa perspectiva. las declaraciones de Trump lo que nos llevan a pensar es que si están dividida la opinión pública en los sondeos, él, que tiene esos datos, evidentemente, lo que está advirtiendo es, y esto va a subir. Claro. Y esto vamos a una confrontación, porque hay gente que está en desacuerdo precisamente con el impeachment. Yo creo que a ver, en los últimos, las encuestas del Washington Post en el último mes, en cuanto a la popularidad, está prácticamente a 30%, es decir, ya es muy baja, ya no le da, no tienen los números para estar de alguna manera peleando estados como Florida, como Minnesota, Ohio, ¿no? Que son estados muy competitivos, y eso desequilibra la balanza. O sea, yo creo que hay que recordar que ganó porque en Estados Unidos hay 50 elecciones el mismo día presidenciales y no por el voto popular. O sea, el voto popular lo ganó Hillary Clinton por mayoría, por más de 2 millones, ¿no? En este caso creo que sí se va a ver con muchas dificultades para poder ganar las elecciones, pero todo depende de quién va a ser el candidato demócrata o la candidata demócrata, que quitando a Biden y a Sanders estaría Elizabeth Warren en un primer lugar ya en este momento de preferencias, que es una candidata que está mucho más inclinada hacia una izquierda tipo Bernie Sanders, ¿no? Ayer, por ejemplo, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, pues se sorprendió, bueno, salió publicada una llamada telefónica que tuvo él, o más que una llamada telefónica, una conversación con sus empleados de Facebook, en donde dice que si Elizabeth Warren da la batalla de querer desmantelar a la empresa de Facebook, la va a tener muy dura. Entonces, hay una confrontación ya directamente con Zuckerberg, que no hay que olvidar que es un personaje protagónico durante el gobierno de Donald Trump y sobre todo desde que Snowden da a conocer todos los programas de espionaje que tiene Estados Unidos. Bueno, además de los sobrevivientes, incluso de los escándalos que han tenido como centro o epicentro a Facebook, ¿no? Desde la campaña. Cambridge Analytica. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Reino Unido. Y tuvo que disculparse Zuckerberg, ¿no? De manera abierta hacia el público. Y, pero según Fausto, lo que pone en la mesa, está dispuesto a pelear. Está dispuesto a pelear. Y me imagino que entonces apoyar a Trump. Pues ya no se sabe. Habrá que ver, pero coincido directamente con Fausto. El tema de la elección en Estados Unidos, recordemos que es una elección indirecta. La gente no vota directamente, entonces son estos súper representantes por estados los que tienen el poder de decisión. Y es así como gana Donald Trump, que finalmente pues la base electoral apoyaba más bien a Hillary Clinton. Habrá que ver esto de cara al candidato o candidata. Coincido que pudiera ser esta mujer. Habrá que ver también si la sociedad norteamericana está dispuesta a apoyar a una candidata. Que era lo que decía Hillary Clinton, ¿no? Que sería la primera presidenta. Claro. Así es. Y además las demócratas, las que se perfilan son 2 mujeres, ¿no? Así es. Ella o Kamala, ¿no? Kamala. También, exactamente. Las dos, les ven oportunidades. Además, mucho más frescas que... Más frescas que los otros posibles candidatos. En su momento, y que Biden y que Bernie Sanders. Sí, a ver, yo creo que Elizabeth Warren tiene ciertas dificultades con Wall Street. O sea, sí ha sido muy crítica. Entonces ahí vamos a ver cómo los poderes económicos podrían o no apoyarla. Pero bueno, todavía falta. Habrá que ver este viacrucis del juicio político y sobre todo de Biden, que sin deberla ni temerla, bueno, le estalla la granada en la mano. Y sí se va a comprobar que su hijo, y él sobre todo, tenía un conflicto de interés muy claro, porque él era vicepresidente de Barack Obama cuando su hijo ingresó a la empresa de energía. A ver, preocupación del capital respecto de la posible candidata demócrata, pero al mismo tiempo a Donald Trump en la economía no le ha ido tan mal. No, pero no ya ha tenido, empieza y me imagino inflación, que el capital no debe estar, y Wall Street no creo que esté muy enojado con él. Llegó de alguna manera, no porque bajó impuestos, de alguna manera su reforma fiscal fue con un mensaje muy claro hacia ellos, pero la colcha empequeñece de tamaño en programas sociales, empieza de alguna manera a ver ese tipo de problemas. Cuestiones de salud. Y el crecimiento que viene hacia abajo, ¿no? Sí, las expectativas la económicas guerra con China. Para el año que viene no se esperan nada alentadoras. Habrá que ver cómo evoluciona la guerra con China. La base electoral que apoyó a Donald Trump en su momento tampoco está del todo satisfecha con los resultados que ha propuesto y que ha llevado a cabo. Y pues esto es lo que los demócratas pueden tomar, ¿no? y fortalecer.
toda esta cuestión social de apoyos, de el tema de la salud. Recordemos que él llegó y lo primero que hizo fue también cambiar todo el sistema de salud, ¿no? Que el Obamacare. El Obamacare. Y bueno, la gente no está del todo satisfecha con cómo ha llevado, digamos, la política. Vamos a ver qué... Bueno, hay un interrogante sin duda. La guerra comercial con China comienza ya a tener un impacto y a escucharse, digamos, sus ecos en el comercio internacional. Y quizá por eso, a diferencia de, por ejemplo, lo que sostenía, como te preguntaba al principio de la entrevista, el negociador, Moisés Kalach, el subsecretario de Hacienda de México, dice esa guerra sí es peligrosa, y es peligrosa tanto como como si no se firma el TEMEC, porque es el mayor riesgo para la economía mexicana, según Gabriel Llodio ayer a diputados. Regreso con eso, hablando de las repercusiones que puede tener sobre el TEMEC, el nuevo acuerdo comercial con México, Estados Unidos y Canadá, si no se firma debido a la guerra política entre demócratas y el presidente Donald Trump ahí en Estados Unidos por el Capitolio. Estamos hablando con Mónica Laborda, Comexi, profesora investigadora de la Anáhuac, con Fausto Pretelín, internacionalista. Y antes de irnos a la pausa, les traía la declaración del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llodio, que ayer con diputados sí les dijo, oigan, la guerra comercial con China sí nos afecta, tiene impacto grave sobre el mercado internacional, y también, que quede claro, no hay plan B al TEMEC, y aguas, porque si no se firma, sí es uno de los mayores riesgos que hay para la economía mexicana. ¿Cómo la ves? Pues mira, trató de tranquilizarlos, de provocarlos, de decirles la verdad. Ser realista. Quiere todo, ser realista. Mira, considero yo que ratificándose o no el TEMEC, tenemos NAFTA. De momento hay un marco regulatorio y finalmente detrás de todo está la OMC y las reglas de comercio internacional. O sea, no estaríamos fuera de esto. Y pienso también que de cara a la guerra comercial con China, pudiera tener México ahí una oportunidad de seguir potenciando en las cadenas de valor generadas de la industria automotriz, como manufactureros que somos en México, ensambladores, etcétera. De cara a esta situación pudiéramos ahí potenciarlo y, bueno, como conclusión de mi parte, considero que México debe de seguir diversificando, mirando hacia el exterior y abriéndonos a la inversión extranjera. Finalmente, eso es lo que da... O sea, esa sería, digamos, tu recomendación frente a los riesgos actuales. Frente a los riesgos actuales. No podemos cerrarnos a la economía global ni a la política internacional, como se pretende, ¿no? de vivir aislados, no podemos. Tenemos que estar inmersos en esta situación y tenemos muchas oportunidades, no solamente de cara hacia Estados Unidos, podemos mirar hacia Europa, se acaba de reformar el acuerdo con los europeos y ahí tenemos, pues por supuesto, un abanico de oportunidades que se nos presentan. Fausto, ¿sí es un riesgo? Es como en el circo, ¿no? Los trapecistas cuando caen, pues, están en la red. Digamos que el Telecán es una red. Evidentemente, ya cuando lo llevas el tema a la guerra comercial de China, creo que sí es un riesgo latente. Ahí sí no hay elementos que puedan minimizar el efecto, porque en realidad, bueno, la economía china en clara expansión. O sea, ¿no? ven más peligro en la guerra comercial con China que en la firma o no del TEMEC. Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Sí, porque está esa red, que es el Telecán, ¿no? O sea, está funcionando. Ese marco. Lo que sí es preocupante es que no hay un plan B, porque sí es necesario reabrir el acuerdo para incluir, como se incluye en el TEMEC, temas del siglo XXI, ¿no? Telecomunicaciones, Internet y demás, que sí son necesarios ya tener con claridad y en el acuerdo con Estados Unidos, que es nuestro principal socio. O sea, sí es necesario un nuevo acuerdo. Pensemos en el de la Unión Europea, que también se ha tardado mucho en la renegociación, pero ya se está renegociando. Y eso que fue o entró en vigor en el año 2000, ¿no? 6 años después entró en vigor el acuerdo con Europa respecto al Telecán. ¿Tenemos alguna capacidad, digamos, México tiene alguna capacidad para incidir en demócratas y republicanos, a pesar de la guerra política que hay por el Capitolio, para tratar de forzar la firma o por lo menos construir un plan B más allá de la red? ¿Tenemos esa capacidad real? Mira, se ha trabajado, ¿no? SEADE, Bárcena, la embajadora y el subsecretario para América del Norte, pues han ido de alguna manera tratando de permear el mensaje dentro del Congreso, ¿no? Y finalmente no olvidar pues toda la migración latinoamericana, ¿no? Como base electoral, que puede dar ahí también un impulso, ¿no? A los demócratas.
Que es todo un tema, ¿no? Ese es todo un tema completo. Ahí sí, México... Si México ha logrado establecer la comunicación y los mecanismos suficientes con sus propios migrantes para que sean una fuerza de presión para los partidos. Ahí creo que sí hay una debilidad del gobierno de México, es decir, no ha puesto el dedo en la llaga, no dio un puñetazo en la mesa cuando Donald Trump impuso su reforma en la política migratoria y sobre todo en materia de seguridad, obligándole a sacar a la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala como un tercer país seguro de facto. Sí. Creo que ahí sí presenta cierta debilidad en política exterior México. La clave pues, es que el presidente López Obrador no ha salido al exterior, no quiso recibir al presidente de Chile, no participó en el G20 en Japón, no fue a Nueva York a la asamblea. Entonces creo que esa caja de resonancia que se llama mundo, pues México está muy empequeñecido. Y peor aún, si uno atiende las declaraciones de Donald Trump, parece que no le preocupamos en absoluto, ni para bien ni para mal. Estoy pensando en su última declaración sobre estoy usando a los mexicanos para que me paren la frontera. Así es. O su posible decisión de querer disparar a las piernas, ¿no? A los migrantes. Última revelación de la prensa norteamericana. A ver, ¿eso lo dice un presidente de Estados Unidos? ¿En serio? Es impresionante. Y finalmente, pues lo que te comentaba, México tiene que ser mucho más visible en el exterior y tener más presencia. Tenemos que abrirnos, tenemos que seguir insistiendo. Aunque el presidente no viaje. Aunque no se viaje, que se tenga esa política, ¿no? De tener presencia en el exterior, tenemos todos los elementos para poder potencializar nuestra posición geoestratégica, a nivel turismo, a nivel recursos, etcétera. Y no lo estamos haciendo. El canciller ¿está bien? El canciller, pues... ¿Cómo ven a Ebrard? Es el secretario más... En medio de esta... movido. De esta la mayor amenaza que él tiene que enfrentar. Es el secretario más movido, el que tiene más experiencia. También tiene cierto liderazgo, pero evidentemente pues necesita el presidente tener un discurso internacional. Y si no está en sus discursos, en sus mañaneras, el tema internacional, pues el mundo, al menos para los medios, está desaparecido. Y digo los medios porque son los que están asimilando las conferencias de prensa. Cuando un presidente carece de un discurso internacionalista, pues digamos que contagia, ¿no? A los medios, contagia a la sociedad, a la opinión pública, y poco a poco el discurso internacional... O sea, no es suficiente que le haya dado, por ejemplo, a la Cancillería toda la... Yo creo que no. El área de las facultades de migración. No, ni que tampoco haya, digamos, insistido en profesionalizar mucho más el servicio exterior, ¿no? Y hacerlo pues cada vez más cerrado hacia lo que es de carrera. Pero finalmente la presencia también es importante. Se da un mensaje pues de no tener el interés de tener, ¿no? El estar presente en los foros internacionales, el tener esta voz que México puede tener como candidato también que está ya de nuevo al puesto rotativo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bueno, finalmente ocupar esta voz que tenemos y que podemos utilizar para América Latina. Él dice que sí, pero que sin estridencias. Bueno, pues está bien que no haya estridencias, pero que haya presencia. Que haya presencia, ¿no? Presencia, aunque sea discreta, ¿eso querrá decir? Yo creo que sí. Aunque no haya gritos ni sombrerazos, así es. Ni discursos, digamos, poco contenidos como el del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya se me fue el tiempo. Ya me voy, Mónica Laborde, muchas gracias. Gracias, José. Ha sido un placer que estés con nosotros. Asociada de Comex y profesora investigadora de la NAHUAC. Nos vemos pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fausto Prattelín. Un placer haberte tenido aquí. Buenas noches, nos vemos gracias. pronto. Nos vemos también pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pero sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.